La Basílica de los Remedios, fe, tierras robadas y las promesas que nunca se cumplieron en Naucalpan. La primera vez que Catalina subió la cuesta hacia la Basílica de los Remedios, el sol de la tarde caía de lado sobre las casas de Naucalpan y hacía brillar los vidrios de los edificios de oficinas a lo lejos, como si fueran espejos puestos para otro tipo de gente. Ella llevaba un cubo azul colgando de la mano, una bolsa con trapos en la otra y una carpeta de plástico contra el pecho donde guardaba un tesoro que nadie más parecía valorar. Copias arrugadas de los papeles de su familia, viejos títulos de propiedad de un pedazo de tierra que, según los documentos, quedaba justo donde ahora pasaba un estacionamiento para peregrinos. Caminó pegada a la orilla, esquivando puestos de comida, vendedores de imágenes y gente que subía descalza por promesa. El aire olía a copal, elotes asados y gasolina de los coches que subían hasta donde las placas permitían. Más arriba, el domo de la basílica se recortaba contra el cielo azul, con sus tonos amarillos y blancos brillando como postal religiosa. Pero Catalina no venía a tomarse fotos ni a pedir milagros. Venía a cobrar una promesa. Antes de seguir, si te gustan estas historias de terror social y fe torcida, inspiradas en lugares reales de México, te invito a suscribirte al canal y a contar en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Eso ayuda muchísimo a que más personas conozcan estos relatos y a que yo pueda seguir trayéndote historias como la que estás a punto de escuchar. Ahora sí, volvamos a Naucalpan, a la Basílica de los Remedios y a las tierras que la fe no alcanzó a limpiar. Catalina trabajaba limpiando oficinas en una torre de vidrio sobre Periférico y, algunos días, casas de familias que vivían en los fraccionamientos cerrados que rodean la zona de los Remedios. Tenía 45 años, 2 hijos adolescentes y un cansancio acumulado que no se quitaba ni con días libres. Había nacido en un barrio humilde de Naucalpan, cuando todavía se hablaba de ejidos, de terrenos comunales y de tierras de los abuelos. Su abuelo, don Severiano, le contaba de niña que, donde ahora se levantaba la explanada de la basílica y los estacionamientos, antes había huertos, milpas y canales, y que la familia tenía un pedazo de esa tierra. Nos pidieron prestado el terreno para hacer la fiesta de la Virgen. Decía, con los ojos cargados de algo entre fe y coraje, que iba a ser para todos, que el pueblo iba a salir ganando. Luego dijeron que ya no se podía devolver, que era de la iglesia y del gobierno, y nosotros nos quedamos sin nada, nomás con la promesa de que Dios iba a tomar en cuenta nuestro sacrificio. Catalina creció escuchando esa historia entre misa y misa, entre procesiones donde se mezclaban danzantes con plumas y hombres de traje que se tomaban fotos con la imagen. De niña le parecía un cuento de injusticia antigua, de esos que ya no se podían cambiar. De adulta, cuando comenzó a trabajar limpiando en edificios donde se firmaban escrituras todos los días, entendió que las promesas también se ponen por escrito, o se borran a conveniencia. Aquella tarde subía a la basílica por una razón concreta. Un funcionario municipal le había dicho, casi con desgano, que si tanto insistía, podía llevar sus documentos a la oficina que la parroquia tenía para ver asuntos de donaciones antiguas. No le prometió nada, pero ella lo tomó como lo que su abuelo nunca tuvo, una puerta entreabierta. En la entrada, las campanas repicaban marcando la misa de las 6. La explanada hervía de gente, familias con niños, señoras con rebozo cargando flores, jóvenes haciendo TikToks con el paisaje. Catalina se abrió paso hasta el lado derecho, donde un pasillo conducía a unas oficinas discretas. Un letrero decía, Pastoral Social, atención a la comunidad. Tocó. Nadie contestó. Volvió a tocar. Al fin se abrió la puerta.
Un hombre de unos 50 años, de camisa blanca y medalla colgando, la miró con una mezcla de curiosidad y prisa. —¿Sí, hermana? ¿En qué le ayudamos? —preguntó. Catalina sostuvo la carpeta con ambas manos. Me dijeron en el municipio que aquí podían revisar unos papeles de mi familia, explicó. De unas tierras que, según esto, donaron para la basílica hace muchos años. Yo solo quiero saber qué pasó con eso. El hombre suspiró, como quien ya conoce el guión. Pase tantito. Adentro, la oficina olía a papel viejo y café recalentado. Había archivadores metálicos, un crucifijo en la pared y un cuadro de la Virgen de los Remedios sonriendo desde arriba. Catalina se sentó en una silla de plástico mientras el hombre tomaba la carpeta. Su nombre, Catalina Hernández. Él revisó la primera hoja. Era una copia borrosa de un certificado parcelario a nombre de Severiano Hernández, de los años 60. Luego venía una carta más reciente, de los 80, donde se mencionaba algo sobre reubicación y apoyo simbólico. Mire, hermana, dijo el hombre devolviéndole los papeles. Este tipo de asuntos son muy viejos. La mayoría de los acuerdos se hicieron entre las autoridades civiles y los representantes de aquel tiempo. La Iglesia solo recibió en donación lo que ya estaba decidido. Además, ya hay un decreto que declara todo esto como patrimonio religioso y cultural, es decir, ya no hay marcha atrás. Yo no estoy pidiendo que tumben la basílica, respondió Catalina, esforzándose por mantener la calma. Solo quiero saber si quedó algún papel donde se reconozca que la tierra fue de mi abuelo. Algo que diga que no fue un favor de ustedes, sino un préstamo o una expropiación. Algo que me diga que no estoy delirando. El hombre la miró con cierta compasión administrativa. Le entiendo, dijo. Pero, aunque encontremos algo, ¿qué espera que pase? ¿Que le devuelvan el estacionamiento? ¿Que le paguen ahora? Esas decisiones se tomaron hace décadas. La fe también implica aceptar sacrificios, hermana. Su abuelo hizo uno. Dios se lo habrá tomado en cuenta. La frase cayó como piedra. Catalina sintió una mezcla de risa y rabia. Dios no es el problema, respondió. Son los hombres que decidieron en su nombre. Mi abuelo murió esperando que alguien le diera las gracias. Ni siquiera eso. Yo no quiero tierras para hacer negocio. Quiero que se diga, aunque sea en una hoja, que esto se construyó sobre algo que tenía dueño, que no era tierra de nadie. El hombre se removió incómodo. Puedo tomar sus datos, y si encontramos algo, le avisamos, dijo al fin en tono de cierre. Catalina sabía que eso, traducido al lenguaje de oficina, significaba «la vamos a dejar en una pila más». Salió con la carpeta abrazada, el corazón pesado, las piernas temblando ligeramente por la subida y la impotencia. Bajó a la explanada. El sol empezaba a caer detrás del cerro. Las sombras se alargaban sobre el pavimento. Un grupo de danzantes con penachos giraba frente a la fachada, mientras los tambores resonaban en el pecho de los presentes. Niños corrían detrás de palomas, vendedores de imágenes gritaban ofertas. Catalina se sentó en una banca de piedra, cerca de una barandilla desde donde se veía el periférico y la mancha infinita de la ciudad. Recordó la primera vez que subió ahí con su abuelo. Él había señalado hacia el horizonte. «Todo esto era cerro, hija», dijo. Uno se acostumbró a ver luces donde antes había milpas. Pero hay cosas que no se acostumbran tan fácil. Ella, de niña, pensó que hablaba del cambio de paisaje. Ahora entendía que hablaba de otra cosa, del cambio de manos. Mientras meditaba, una señora mayor se sentó a su lado. Llevaba un rebozo azul y un rosario en la mano. «¿Primera vez que vienes?», preguntó, amable. «No», respondió Catalina. «Pero es la primera vez que vengo a reclamar». La señora soltó una risita breve, sin sorpresa.
Ah, entonces eres de aquí, dijo. Los que venimos a pedir a veces nos cuestan menos trabajo que los que venimos a recordar. Catalina la miró. Mi abuelo decía que aquí le prometieron que su tierra no se iba a perder, comentó. Y mírela, ni una placa, ni un papel, nada. La señora dejó de sonreír. El mío también, dijo. Se llamaba Anselmo. Dicen que firmó algo que nunca supo leer. Que lo engañaron con unas cuantas monedas y unas palabras bonitas. Murió con esa espina. Yo vengo a rezar por él, pero también a ver si algún día alguien allá adentro nos dice la verdad. Señaló con la barbilla la basílica. ¿Y se la han dicho?, preguntó Catalina. La señora negó con la cabeza. «Nomás dicen que todo se hizo con la ley en la mano», respondió. «Pero nunca enseñan esa mano». Las dos se quedaron en silencio un momento, mirando cómo el cielo cambiaba de azul a naranja. Fue entonces cuando Catalina notó algo. En la zona del estacionamiento, donde antes había visto solo coches, se levantaba ahora una estructura metálica temporal como para un evento. Un letrero anunciaba: «Anuncio importante sobre el futuro del santuario y la comunidad». Debajo, una fecha y una hora. El siguiente domingo, al mediodía. «¿Qué van a anunciar?», preguntó Catalina. La señora se encogió de hombros. «Dicen que quieren ampliar el estacionamiento y poner una especie de centro comercial religioso», respondió. «Tiendas de artículos, comida, todo bien organizado, que va a generar empleo. Pero eso ya lo dijeron una vez, y mira». Catalina sintió que algo se encendía dentro de ella. «Si van a volver a hacer negocio con lo que queda de nuestras tierras», murmuró. «Esta vez no lo van a hacer tan callado». No sabía todavía cómo, pero la respuesta iba a llegar no desde un despacho, ni desde una homilía, sino desde el lugar que siempre había sido suyo. El pasillo de servicio, donde las trabajadoras de limpieza entran, escuchan y, si se atreven, hablan. Porque unos días después, cuando comenzó a circular el rumor de que el nuevo proyecto de la basílica incluía desalojar puestos antiguos y reubicar a familias que aún vivían en una franja de terreno comunal, la persona que muchos miraron no fue solo al sacerdote ni al funcionario, fue a ella. La noticia le llegó mientras trapeaba el lobby de la torre de oficinas donde trabajaba de madrugada. Un guardia de seguridad que se distraía viendo noticias en su celular murmuró: «Mira otra vez lo de los remedios». Catalina se acercó curiosa. En la pantalla se veía al presidente municipal rodeado de cámaras, parado frente a la basílica. Hablaba de modernizar la zona, de aprovechar el potencial turístico religioso y de integrar a los vecinos en un desarrollo ordenado. Detrás de él, el representante de la diócesis asentía, con las manos cruzadas. «Será un proyecto de fe y progreso», decía el sacerdote. «Una oportunidad para que la basílica siga siendo un lugar de encuentro, pero con mejores servicios para todos». Catalina apretó el trapeador. «Cada vez que dicen progreso, me entra comezón», murmuró. El guardia la miró. «¿Tú vives por allá, Cata?» «Viví», respondió. «Mi familia». Ahora nada más nos dejaron el recuerdo. Apagó la televisión con la mirada. Durante el resto de la jornada, mientras recogía vasos de café, borraba huellas de zapatos finos y sacaba bolsas de basura. Pensó en lo mismo, en cómo el discurso se repetía como un eco en todo México. Presas, autopistas, centros comerciales, santuarios. Siempre había una historia de progreso que se levantaba sobre otra de despojo, pero algo en ella que antes se conformaba con narrar esas injusticias en voz baja estaba cambiando. Tal vez porque ya había visto, en el caso de la curva de Echegaray, que la voz de una trabajadora de limpieza podía hacer ruido. Tal vez porque estaba cansada de escuchar a su madre decir «ni modo, así nos tocó», mientras revisaba
por enésima vez, los papeles amarillos del abuelo. Tal vez porque sabía que sus propios hijos estaban creciendo en un mundo donde la tierra, el agua y hasta la fe se estaban poniendo a la venta, y no quería que ellos siguieran creyendo que todo eso era voluntad de Dios. Así que, cuando Araceli, la periodista independiente con quien ya había trabajado antes, le escribió un mensaje diciendo: «Me están contando cosas raras de la Basílica de los Remedios. Tú que eres de Naucalpan, ¿sabes algo?». Catalina respondió: «Sé demasiado, y creo que ya es hora de contarlo». Catalina no tardó en darse cuenta de que, si quería respuestas, tendría que ir más allá de las oficinas de la Basílica y del «vamos a revisar sus datos» que le habían ofrecido con sonrisa cansada. Al día siguiente, después de dormir apenas unas horas tras su turno nocturno, tomó de nuevo la carpeta de plástico y se dirigió al archivo municipal de Naucalpan. El edificio, de concreto viejo y ventanas sucias, estaba lejos de la imagen solemne de la basílica. Aquí no había danzantes ni olor a copal, sino pasillos con focos parpadeantes y estantes llenos de cajas rotuladas a mano. En la entrada, un guardia bostezaba detrás de un escritorio. «Buenos días», saludó Catalina. «Vengo a ver unos archivos sobre ejidos y donaciones antiguas de la zona de los Remedios». El guardia la miró de arriba abajo, evaluando su mandil y su cara de sueño. «Tiene que llenar una solicitud», dijo, señalando una ventanilla al fondo. «Y a ver si hay sistema». En la ventanilla, una empleada joven mascaba chicle mientras revisaba su celular. «Nombre», dijo sin levantar la vista, «Catalina Hernández». «¿Qué busca?» «Documentos sobre el ejido de Naucalpan y las tierras donde ahora está la Basílica de los Remedios», respondió. «Títulos, actas, lo que haya». La empleada suspiró. «Eso ha de estar en los archivos muertos», comentó. «Déjeme ver». Tecleó algo con desgano. Miró la pantalla. Frunció el ceño. «Mire, aquí hay referencia de unos expedientes de expropiación y donación de finales de los 60 y los 70, dijo, «pero están en bodega. Tendría que venir otro día, con cita y pagar copias». «Vivo aquí mismo», replicó Catalina. «Puedo venir las veces que haga falta, y si hay que pagar, pues se paga. Lo único que no quiero es que me digan que no existe nada». La empleada la miró, quizá percibiendo que esa mujer no se iba a ir con una respuesta vacía. «Está bien», cedió. «Déjeme ver qué puedo bajar hoy. Pase a esa mesa y espere». Catalina se sentó. El reloj de pared marcaba las 11 de la mañana. A su alrededor, otras personas esperaban sus turnos. Un señor con gorra que quería copias de una escritura, una señora que necesitaba un acta de defunción, un estudiante que buscaba planos viejos. Media hora después, la empleada regresó con una caja polvosa. «Solo encontré esto», dijo. «No la puedo dejar sola con la caja, pero le puedo ir pasando los expedientes. Saque apuntes si quiere». Catalina sintió una mezcla de emoción y miedo. Tomó el primer expediente. «Expropiación de terrenos comunales para fines religiosos y de utilidad pública. Zona, Naucalpan, Parroquia de los Remedios. Año, 1968. Abrió. Ahí estaba, un listado de nombres. Campos, López, Ramírez. Y unas líneas abajo, Hernández, Severiano. Sintió que el corazón le daba un vuelco. En la columna de al lado se describía la extensión de la parcela, media hectárea, con una descripción general del lugar. Más abajo, la justificación, para la ampliación del santuario y sus instalaciones anexas. «Aquí está», susurró. «No somos un invento». La empleada se acercó por encima de su hombro. «¿Es su familia?», preguntó. «Sí», respondió Catalina. «Es mi abuelo», siguió leyendo. La parte que más le dolió fue otra.
Se acuerda otorgar a los afectados un apoyo único, simbólico, en reconocimiento a su contribución al culto y al desarrollo de la comunidad, consistente en... La cifra era ridícula incluso para su tiempo, menos de lo que hoy costaba una pantalla de televisión de las que veía en los pasillos que limpiaba, y el párrafo final. Con la firma del presente acuerdo, los afectados renuncian a cualquier reclamación futura. Pero mi abuelo no sabía leer, murmuró. Firmó con una cruz. Ahí estaba, una cruz temblorosa donde otros tenían firmas elegantes. Tomó una libreta y apuntó todo. Número de expediente, fechas, nombres de los funcionarios, del notario. ¿Puedo sacar copia de esto?, preguntó. Sí, pero sale caro, respondió la empleada, casi a modo de advertencia. Catalina pensó en los pocos billetes que traía en la bolsa. Al menos esta hoja, dijo, la del listado. La empleada asintió. Una copia simple, dijo, no certificada, pero le sirve para tener respaldo. Mientras la máquina zumbaba, Catalina se dio cuenta de que ese papel, aunque no devolviera nada, tenía un peso simbólico enorme. Era la prueba de que su abuelo no había entregado su tierra por fe. Se la habían expropiado con promesas baratas. Al salir del archivo, el sol le pegó de lleno en la cara. Sentía el polvo del expediente todavía en los dedos. Marcó el número de Araceli. «Ya tengo algo», dijo sin saludar. «Está escrito, con nombres y todo». La periodista se emocionó del otro lado. «Perfecto», respondió. «Eso vale oro. No en dinero, sino en historia. Nos vemos hoy en la tarde en la cafetería de siempre. ¿Sí? Llévalo todo». La cafetería estaba cerca de la avenida Gustavo Vaz, un lugar sencillo con mesas de plástico y olor a pan dulce. Araceli llegó con su libreta, su grabadora y una mirada atenta. «Enséñame», pidió. Catalina puso sobre la mesa la copia del listado, la carta de los 80, las notas que había tomado. Araceli leyó en silencio, subrayando mentalmente. «Aquí está», dijo. «Lo que siempre dicen que no se encuentra. Expropiación, apoyo simbólico, renuncia a reclamos. Y mira, aquí, el nombre del representante eclesiástico que firma como testigo de buena fe». Señaló un nombre. Catalina lo reconoció. Era el mismo que aparecía en una placa de bronce, a la entrada de la basílica, como impulsor incansable del santuario. Araceli levantó la vista. «¿Sabes qué significa esto?», preguntó. «Que cualquier discurso que den diciendo que la basílica fue levantada gracias a la generosidad voluntaria de los fieles es, al menos, en media verdad. Hubo generosidad forzada, hubo expropiación. Y ahora quieren volver a hacer algo parecido», añadió Catalina. «Quitar a los puestos de siempre, mover a la gente que vive en una franja comunal, todo en nombre del progreso y de la fe». Araceli anotó. «Vamos a hacer esto», propuso. «Primero, armamos un reportaje con la historia de tu abuelo y de otros como él, pero no solo como denuncia seca, sino contando quiénes eran, qué sembraban, aunque les prometieron. Luego, lo cruzamos con lo que están anunciando ahora, el nuevo proyecto, y preguntamos públicamente qué garantías hay de que no van a repetir el mismo patrón». Catalina dudó. «¿Crees que funcione?», preguntó. En lo de la curva, al menos había accidentes recientes, videos, gente enojada. Aquí la gente viene a rezar. No todos van a querer mezclar fe con coraje». Araceli sonrió, cansada. «La fe sin memoria es muy cómoda para los de arriba», respondió. «Pero hay mucha gente que está harta de que usen a la Virgen como escudo para negocios. Si les cuentas bien la historia, con respeto, muchos van a entender que esto no es ir contra la basílica, sino contra las promesas rotas». Catalina bajó la mirada hacia su café. «Yo no quiero que la gente deje de venir a rezar», dijo.
Ni quiero que me digan que soy enemiga de la iglesia. Solo quiero que cuando suban, sepan que alguien pagó un precio y que ese precio se sigue cobrando a otros. Araceli asintió. Entonces contemos eso, dijo, y deja que cada quien decida cómo reza después. Mientras ellas planeaban, el anuncio oficial se acercaba. El domingo señalado, la explanada de la basílica se llenó más de lo habitual. Había toldos, sillas plásticas, una pequeña tarima con micrófonos, el presidente municipal, representantes de la diócesis, empresarios discretos y uno que otro político estatal se acomodaron en la primera fila. Los vendedores de globos y de imágenes quedaban relegados a las orillas, mirándolos con una mezcla de curiosidad y recelo. Catalina llegó con su madre, doña Teresa, y sus hijos. ¿Segura que quieres meterte en esto?, preguntó Teresa nerviosa. Esa gente tiene poder. No se deja. Ya no se dejaron ustedes una vez, respondió Catalina. Ahora nos toca a nosotros no dejarnos tan fácil. Araceli estaba por ahí con su cámara. Algunos vecinos de la zona comunal también, con rostros serios, brazos cruzados. El acto comenzó con oraciones, himnos y palabras solemnes. La Basílica de los Remedios, dijo el sacerdote principal, ha sido por siglos un símbolo de fe y esperanza para el pueblo mexicano. Hoy queremos anunciar un proyecto que la hará aún más accesible, ordenada y digna. Un complejo que incluirá estacionamientos modernos, áreas de convivencia, espacios culturales y servicios para peregrinos. El presidente tomó la palabra. Este proyecto, añadió, generará empleos, atraerá turismo, dará orden a la zona y, sobre todo, se hará en plena coordinación con la iglesia y los vecinos. Catalina sintió que la palabra vecinos le raspaba los oídos. Nosotras no fuimos invitadas a esa coordinación, susurró a su madre. Detrás de las primeras filas, algunos murmuraban lo mismo. Araceli, con el micrófono de su grabadora, comenzó a captar las reacciones. ¿Le pidieron su opinión a usted?, preguntó a una señora que vendía tamales ahí desde hacía años. A mí solo me dijeron que luego nos hablan para ver dónde nos van a poner, respondió. Pero ya sabemos que eso significa que nos quieren lejos. Cuando las autoridades terminaron su desfile de palabras, abrieron el micrófono a comentarios de la comunidad, esperando probablemente agradecimientos o peticiones moderadas. Catalina sintió que ese era el momento. Doña Teresa le apretó el brazo. Piensa bien. Pero ella ya estaba de pie. Se abrió paso entre la gente, subió los 2 escalones de la tarima, tomó el micrófono con manos que temblaban apenas y se presentó. Buenas tardes. Yo soy Catalina Hernández, nieta de Severiano Hernández, uno de los ejidatarios que aparecen en los expedientes de expropiación con los que se construyó parte de esta basílica y su explanada. El murmullo fue inmediato. El sacerdote frunció el ceño. El presidente fingió una sonrisa. «Hermana», intervino el sacerdote, «este es un espacio para la comunidad, ¿no?», lo interrumpió ella con respeto pero firmeza. «Yo soy comunidad y traigo aquí», levantó la hoja, «el papel donde aparece el nombre de mi abuelo y la cantidad ridícula que le dieron por su tierra. No vengo a pedir que me devuelvan nada, vengo a pedir que, antes de volver a mover gente en nombre del progreso y de la fe, digan en voz alta que lo que se hizo antes no fue tan limpio». Algunas personas aplaudieron tímidamente, otras cruzaron los brazos, tensas. «Este lugar es sagrado para muchos de nosotros», continuó, «pero también lo era la tierra donde sembraban nuestros abuelos. Cuando les dijeron que era para Dios, ellos confiaron. Ahora vemos que también fue para estacionamientos, puestos de comida autorizados, tiendas de recuerdos que pagan renta. Dios no cobra renta. Los hombres sí.
El presidente levantó la mano intentando recuperar el control. Queremos asegurarle, dijo, que todos los procesos se están haciendo conforme a la ley, con respeto a la historia. Catalina lo miró. La ley que usaron con mi abuelo también decía respecto a la historia, replicó. Pero, curiosamente, en ninguna parte se cuenta la historia de él ni de sus vecinos. Solo aparecen en expedientes que guardan en bodegas. Yo solo pido que antes de poner otra piedra, se sienten con la gente que va a pagar el precio. Que esto no se decida, otra vez, entre unos cuantos. Araceli grababa cada palabra. Los hijos de Catalina la miraban con una mezcla de orgullo y nervios. Doña Teresa lloraba en silencio. La tensión era evidente. El sacerdote tomó de nuevo el micrófono. «Agradecemos tu testimonio, hermana», dijo con voz medida, «y te aseguramos que la Iglesia está abierta al diálogo. Tomaremos en cuenta tus palabras». Era una respuesta diplomática que no se comprometía a nada concreto, pero ya no era silencio, y eso, para Catalina, era el primer milagro. Esa noche, el video del evento se difundió por redes, no solo el que subieron las autoridades, editado, sino los que grabaron los vecinos. Especialmente el fragmento donde Catalina mostraba el expediente de su abuelo y hablaba de «Dios no cobra renta, los hombres sí». Esa frase se repitió en comentarios, memes, debates. Algunos la criticaron. Siempre hay alguien que quiere sacar provecho del pasado. Si les hubieran pagado más, igual se quejarían. Otros la defendieron. Mi abuelo también perdió tierra en nombre de la fe. Esto pasa en todos lados. Usan la religión para legitimar despojos. Araceli publicó el reportaje completo unos días después. En él se intercalaban imágenes antiguas de la zona de los Remedios, testimonios de otros ejidatarios o sus descendientes, fragmentos de documentos y la historia de Catalina como hilo conductor. No se trataba de demonizar la basílica, sino de mostrar que su historia tenía capas que nunca se contaban en las postales. La reacción fue más grande de lo que esperaban. Algunos medios nacionales retomaron el tema, sobre todo porque conectaba con muchas otras historias similares. Pueblos desplazados por presas, comunidades reubicadas por autopistas, barrios borrados por centros comerciales. La frase «Dios no cobra renta» apareció en columnas de opinión. Las autoridades, acorraladas, anunciaron que pausarían el proyecto para abrir mesas de diálogo con todos los sectores involucrados. Catalina sabía ya lo que significaban esas palabras. Podían ser un truco para ganar tiempo, pero también sabía que, sin la presión, ni siquiera habrían dicho eso. En una de esas mesas de diálogo, realizada en un salón parroquial, se sentaron frente a frente representantes de la diócesis, funcionarios, vendedores de la explanada, vecinos de las colonias y un pequeño grupo de descendientes de ejidatarios. Catalina estaba ahí, con los papeles de su abuelo doblados, pero ya casi memorizados. «Queremos empezar reconociendo», dijo el sacerdote principal, «que en el pasado hubo decisiones que hoy se verían de otra manera. La Iglesia ha aprendido mucho sobre justicia social y derechos de las comunidades». Catalina levantó una ceja. «Reconocer sin nombrar también es una forma de silencio», pensó. Un funcionario tomó la palabra. «El proyecto se va a ajustar», dijo. «No habrá reubicaciones forzosas, se respetarán los puestos tradicionales y se creará, en coordinación con la parroquia, un espacio de memoria donde se cuente la historia de los antiguos propietarios de estas tierras». Eso sorprendió a varios. «¿Un espacio de memoria?», repitió Araceli, interesada. «Sí», respondió el sacerdote. «Una especie de pequeño museo o sala con fotografías, documentos, testimonios».
para que se sepa que este lugar también se construyó gracias al sacrificio de campesinos y familias como las de ustedes. Catalina sintió una mezcla de satisfacción y cautela. ¿Y van a poner los nombres?, preguntó. ¿O solo dirán campesinos anónimos? El sacerdote dudó. Se podría, dijo, siempre y cuando las familias lo autoricen. Doña Teresa, que había permanecido callada hasta entonces, levantó la mano. Yo autorizo que pongan el nombre de mi papá, dijo, Severiano Hernández, y que pongan que le pagaron poco. No quiero que lo pinten como si hubiera sido un millonario generoso. Fue un hombre humilde al que le dijeron que Dios estaba de su lado. Y yo sigo creyendo que Dios sí, pero los demás... Se le quebró la voz. El silencio en la sala fue distinto al habitual. No era de indiferencia, era de algo parecido a respeto. Con el tiempo, el proyecto se redujo. El gran centro comercial religioso nunca se construyó tal como lo habían soñado los empresarios. Se hicieron algunas mejoras, baños más dignos, un estacionamiento mejor organizado, un par de locales con renta regulada para quienes vendían ahí desde hacía décadas. Y, en un costado de la explanada, en un antiguo cuarto que se usaba como bodega, se abrió la sala de memoria de los remedios. No era grande, tenía paredes con fotos antiguas en blanco y negro, hombres con sombrero, mujeres con trenzas, niños descalzos junto a milpas. En vitrinas, copias de documentos de expropiación, con datos sensibles cubiertos, pero nombres visibles de quienes lo autorizaron. En una esquina, una placa sencilla. En recuerdo de las familias que entregaron, voluntaria o forzadamente, sus tierras para la construcción de este santuario, que su historia no se vuelva a olvidar. Entre los nombres, en una lista, se leía Severiano Hernández, ejidatario. Catalina subió un domingo con sus hijos. Entraron despacio. Diego, el menor, se acercó a la lista. «Aquí está, ma», dijo señalando el nombre. «Ahora sí existe para todos». Catalina sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Siempre existió», respondió. «Pero ahora nadie puede fingir que no». En una pared, un pequeño texto contaba, en lenguaje sencillo, la historia del ejido, de la expropiación, de las promesas de apoyo simbólico. No acusaba con nombres de funcionarios actuales, pero tampoco maquillaba lo que pasó. Decía claramente que hubo desigualdad, que hubo decisiones tomadas sin consulta real, que hubo herencias rotas. A un lado había una pequeña pantalla donde se proyectaba un video corto. Escenas de la basílica hoy, imágenes antiguas y fragmentos de una entrevista con Catalina hablando de su abuelo. Su voz sonaba rara para ella misma. «Yo no quiero que la gente deje de venir», decía en el video. «Solo quiero que cuando se arrodillen sepan que debajo de estas losas hubo milpas, casas, historias, y que, si hoy se habla de justicia, no se olviden de quienes se quedaron sin ella». La vida de Catalina siguió siendo la de siempre en muchas cosas. Se levantaba de madrugada, limpiaba oficinas, cuidaba a su madre, se preocupaba por la escuela de sus hijos. No se hizo famosa ni dejó de necesitar el trabajo, pero algo dentro de ella cambió de forma permanente. Ya no subía a la basílica solo como quien sube a un lugar que le fue arrebatado. Subía también como quien ha reclamado un pedazo de memoria. A veces, en su jornada, cuando escuchaba a oficinistas hablar de proyectos de desarrollo como si fueran abstractos, sonreía con ironía. «Ojalá nunca se crucen con una Catalina», pensaba. «Porque ahora sé que podemos hablar». En una ocasión, una compañera de limpieza le contó que en su pueblo, en otra parte del estado, querían hacer una carretera que pasaba encima del panteón. «Nos dicen que nos van a reubicar los muertos, que nos van a hacer un panteón nuevo», dijo la compañera. «Yo no sé ni por dónde empezar para defendernos». Catalina la miró con seriedad.
Empieza por juntar papeles, respondió. Nombres, actas, fotos, y no te quedes sola. Siempre hay alguien que sabe más, algún maestro, alguna periodista. Lo importante es que no te resignes sin saber. La compañera la escuchó como quien escucha a alguien que ya recorrió un camino. ¿Y si no ganamos nada?, preguntó. A veces no se gana todo, admitió Catalina. Yo no recuperé la tierra de mi abuelo, pero al menos ya no es como si nunca hubiera existido, y los que vengan después van a saber que esto no se hizo limpio. Esa verdad también pesa. Una tarde, al salir de la torre de oficinas, Catalina se encontró con el mismo funcionario que, meses atrás, le había dicho: si tanto insiste, lleve sus papeles. Señora Catalina, la saludó. La he visto en la sala de memoria. La felicito. Hizo ruido. Ella lo miró con una mezcla de cansancio y firmeza. Yo solo dije la verdad, respondió. El ruido lo hizo la gente que ya estaba harta. Él sonrió, incómodo. Así es esto, dijo. Uno cree que las cosas se pueden arreglar en oficinas, pero luego se da cuenta de que hay cosas que se cocinan en las calles, en las casas, en las iglesias y en los pasillos donde limpiamos, añadió Catalina. El funcionario asintió, sin discutir. Ojalá todas las historias se contaran así de completo, comentó. No nada más con la parte bonita. Ojalá, repitió ella. Pero mientras no sea así, aquí seguiremos. Se despidieron. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, Catalina volteó una vez más hacia la colina de los Remedios. El domo amarillento brillaba con la luz del atardecer. Las campanas sonaban a lo lejos. La ciudad, abajo, seguía extendiéndose como un mar de casas y luces. Pensó en su abuelo, en su padre, en su madre, en todos los que habían aceptado en silencio promesas que nunca se cumplieron. Abuelo, murmuró, no te regresé la tierra, pero al menos tu nombre ya no está enterrado en una caja de archivo. En algún lugar, entre la fe y la memoria, sintió algo parecido a una respuesta, no un milagro, ni una voz, sino una paz pequeña pero firme, porque al final, la Basílica de los Remedios seguía siendo lugar de devoción, pero también, gracias a una mujer que limpiaba pisos y cargaba carpetas de plástico, se había convertido en lugar de memoria. Y en un país donde tantas tierras se han robado en nombre del progreso, de la ley o de Dios, ese pequeño espacio de verdad era, por sí mismo, una promesa cumplida. Catalina empezó a notar que, desde que su historia se había hecho pública, la forma en que algunas personas la miraban había cambiado. En el mercado, en la torre de oficinas, incluso en la propia basílica, ya no era solo la señora que limpia, o la hija de doña Teresa. Era la que habló en la explanada, la que encontró los papeles del abuelo, la que dijo que Dios no cobra renta. No todos esos comentarios eran amables. Una mañana, mientras trapeaba el pasillo de una planta donde trabajaban abogados y contadores, alcanzó a escuchar una conversación detrás de una puerta entreabierta. Te digo que ahora cualquiera se cree defensora del pueblo, decía una voz masculina. Sale en un video, dice 2 frases pegajosas y ya piensan que tienen la verdad absoluta. Pues algo de razón debe tener, respondió otra voz. Si no, ¿por qué habrían frenado el proyecto? Lo frenaron por ruido mediático, replicó el primero. No porque la señora esa tenga la ley de su lado. La señora esa... Catalina sonrió para sí. No iba a entrar a discutir con ellos, bastante tenía con sus propias batallas, pero tampoco se iba a achicar por conversaciones ajenas. En otros lugares, en cambio, encontraba una especie de eco inesperado. Una compañera de limpieza, más joven, se le acercó un día en el comedor de empleados. Cata, vi tu video, dijo. Me dio valor. Yo trabajo en casa de un empresario que compró un terreno en la periferia, donde antes había un parque de la colonia.
Siempre decía que el parque estaba desaprovechado. Y ahora que vi tu historia, me dieron ganas de preguntarle en su cara si él se sentiría desaprovechado si le quitaran su jardín. ¿Y se lo preguntaste?, sonrió Catalina. Todavía no me atrevo, admitió la otra. Pero ya no lo veo igual. Y cuando les cuente a mis vecinos lo de tu abuelo y la basílica, a lo mejor dejamos de pensar que así es la vida y empezamos a pensar que así la han hecho. Catalina asintió. A veces el primer paso no es gritar, dijo, es dejar de tragarte la versión oficial sin cuestionarla. Con el tiempo, la sala de memoria de los remedios se convirtió en un lugar discreto pero constante dentro del flujo de peregrinos. No todos entraban, muchos apenas notaban el letrero modesto, pero quienes se tomaban el tiempo de pasar por ahí salían con una mirada diferente. Una tarde, Catalina estaba ahí, sentada en una banca al fondo, observando. Un grupo de jóvenes entró, guiado por un maestro de secundaria que les señalaba las fotos. Miren, decía, esta es la historia que casi nunca se cuenta, no solo la de la Virgen y los milagros, sino la de la gente que vivía aquí antes. ¿Ven esos hombres con sombrero? Eran ejidatarios. Sus nombres están en esta lista. Uno de los muchachos leyó en voz alta, Severiano Hernández. Ese es. Catalina se acercó despacio. Mi abuelo, dijo. Y sí, era un hombre de carne y hueso, no un personaje de leyenda. El maestro la reconoció. Usted es... titubeó. La señora Catalina, ¿verdad? La que contó su historia. La misma, respondió. ¿Les puedo decir algo a tus alumnos? El maestro asintió. Catalina se dirigió a los jóvenes. Cuando vean un lugar bonito, un templo, una plaza, una escuela nueva, dijo, pregúntense qué había antes ahí. A veces había basura, sí, pero otras veces había casas, campos, historias. No se trata de que todo se quede igual para siempre. Se trata de que, cuando cambie, no se esconda el costo que pagó la gente que vivía ahí. Uno de los chicos levantó la mano. ¿Y ustedes por qué no se opusieron desde el principio?, preguntó, con la brutal honestidad de su edad. Catalina respiró hondo. Porque no sabíamos cómo, respondió. Porque nos decían que era voluntad de Dios o por el bien del pueblo, porque no teníamos estudios, ni abogados, ni alguien que nos explicara nuestros derechos, y porque había miedo. No es lo mismo pelear cuando te están prometiendo algo para tus hijos y tienes hambre, que cuando estás sentado en un salón con un maestro que te habla de derechos humanos. El muchacho bajó la mirada pensativo. Entonces, nosotros sí podemos, murmuró. Al menos pueden intentarlo, dijo Catalina. Y eso ya es mucho. En su casa, doña Teresa empezó a cambiar también su forma de recordar. Antes, cuando hablaban de don Severiano, lo hacía con una mezcla de orgullo y resignación. Tu abuelo fue muy creyente, decía. Entregó su tierra por fe. Dios sabrá. Ahora había matices nuevos. Tu abuelo fue muy confiado, empezó a decir. Entregó su tierra porque le hicieron creer que era la única forma de ser buen cristiano. Pero si hubiera tenido los papeles que tú encontraste, a lo mejor se hubiera plantado de otra manera. Una noche, mientras cenaban frijoles con queso fresco, Teresa miró a Catalina y añadió, si él te viera, se sentiría orgulloso, no por lo que perdiste, sino porque ya no dejaste que su historia se contara a medias. Catalina sonrió. Yo también me siento orgullosa de ti, ma, respondió, porque aunque tenías más razones para quedarte callada, te sentaste en esa mesa de diálogo y dijiste el nombre de tu papá en voz alta. Eso tampoco lo hace cualquiera. Sus hijos, escuchando, aprendían sin apuntes.
Sabían ya que la historia de su familia no cabía en un solo relato, ni en la versión de campesinos sacrificados por la fe, ni en la de ingenuos que entregaron todo por nada. Era más compleja, más humana, y entendían que nombrar esa complejidad era también una forma de justicia. Un día, Araceli le propuso algo a Catalina. Están organizando un foro sobre fe y tierras en disputa en la universidad, dijo. Quieren testimonios de personas que hayan vivido casos como el tuyo. Sería hablar frente a estudiantes, profesores, quizá funcionarios. Nada de cámaras de televisión, pero sí micrófonos. Catalina dudó. Yo no soy académica ni nada de eso, respondió. Apenas y terminé la secundaria abierta. Justo por eso, insistió Araceli. Ya hay muchos que hablan desde los libros. Faltan los que hablan desde la vida. Después de pensarlo unos días, Catalina aceptó. La universidad quedaba del otro lado de la ciudad. Nunca había entrado a un campus tan grande. Edificios modernos, jardines cuidados, murales contemporáneos. Se sentía fuera de lugar, con su blusa sencilla y su bolsa de mandado donde llevaba los papeles. En el auditorio la presentaron. Hoy nos acompaña Catalina Hernández, dijo la moderadora. Trabajadora de limpieza, vecina de Naucalpan y nieta de un ejidatario cuyas tierras fueron expropiadas para la construcción de la Basílica de los Remedios. Algunos asistentes anotaban en sus libretas. Catalina se paró frente al micrófono. Cuando era niña, empezó, me decían que la Basílica era la casa de todos, pero no nos dejaban olvidar que donde ahora se arrodillaban los peregrinos, antes se arrodillaban mis abuelos para sembrar. Yo crecí entre esas dos verdades. Contó, con calma, todo lo que ya había contado, pero esta vez en otro escenario. El archivo municipal, el papel con la cruz de su abuelo, la frase apoyo simbólico, el anuncio del nuevo proyecto, la intervención en la explanada, la sala de memoria. No vengo a decirles que tiren templos, concluyó. Vengo a decirles que, cuando levanten algo nuevo, en nombre de Dios, del progreso o de la ley, se pregunten quién paga el precio, y si de verdad están dispuestos a que ese precio lo paguen siempre los mismos. El auditorio se quedó en silencio unos segundos. Luego, un aplauso, no estruendoso, pero firme. Después del foro, una estudiante se acercó. Mi familia es de un pueblo donde quieren poner un gasoducto, dijo. Nos han dicho que es por el bien del país y que no tenemos nada que perder. ¿Cree que podríamos hacer algo como lo que usted hizo? Catalina no prometió milagros. No es fácil, respondió, y no siempre se gana, pero pueden empezar por hacer lo que yo no sabía hacer antes. Pedir papeles, preguntar quién firma, grabar reuniones, contar su historia. Si no para de tenerlo todo, al menos para que, cuando alguien quiera decir nadie se opuso, puedan demostrar que sí lo hicieron. La estudiante asintió, agradecida. En ese momento, Catalina se dio cuenta de que su historia había dejado de ser solo suya. Se había vuelto herramienta. Una noche, ya en su cama, escuchando el ruido lejano del periférico, pensó en todo lo que había pasado desde aquella primera subida a la basílica con la carpeta de plástico. Recordó el rostro del hombre de camisa blanca en la oficina parroquial diciendo, «La fe implica sacrificios». Recordó el archivo, el olor a polvo, la cruz temblorosa de su abuelo. Recordó su propia voz en la explanada, sus manos mostrando el papel ante micrófonos y cámaras. Recordó la sala de memoria, el nombre de Severiano Hernández en la pared. Recordó a la señora del rebozo azul, a los vecinos, a Araceli, a los niños que la escuchaban en la sala y en la universidad. Y comprendió algo que, de algún modo, había intuido pero no nombrado. Que su lucha no era solo por la tierra, ni solo por la basílica.
Era por el derecho de las personas como ella a no ser tratadas como notas al pie en historias que otros escriben. En un país donde millones de mujeres limpiaban oficinas, casas, templos, escuelas y hospitales sin que nadie supiera sus apellidos, el hecho de que una de ellas hubiera logrado inscribir el apellido de su abuelo en un muro público era un acto profundamente político, aunque pareciera pequeño. Sonrió, cansada, pero tranquila. Mañana hay que levantarse a las 4, se dijo. La vida sigue. Y sí, al día siguiente volvió a fregar pisos, a recoger basura, a escuchar conversaciones ajenas, pero ya no lo hizo desde el mismo lugar. Ahora sabía que, incluso desde el rincón más humilde de un edificio, se puede mover algo en la cima de una colina sagrada. Y cada vez que pasaba frente a una imagen de la Virgen de los Remedios, ya no solo veía el símbolo religioso de la infancia. Veía también detrás la sombra de milpas, de hombres y mujeres que habían sido borrados y que gracias a una trabajadora de limpieza obstinada empezaban a reaparecer en la historia. En el eco de las campanas de la basílica, junto al murmullo de los peregrinos, había ahora otra música, la de las voces que se negaban a seguir siendo silencio. Y mientras esa música siguiera sonando, aunque fuera bajito, Catalina sentía que las promesas que nunca se cumplieron estaban al menos siendo nombradas. Porque a veces el primer paso hacia la justicia no es que devuelvan lo robado, es que admitan que lo fue. Con el paso de los meses, la vida alrededor de la basílica se fue asentando en una nueva normalidad. El gran proyecto de progreso había quedado reducido a obras más discretas. La sala de memoria seguía abierta. Los puestos tradicionales continuaban en su lugar, aunque con reglas más claras. A simple vista parecía que todo era igual que antes. Peregrinos subiendo la cuesta, vendedores ofreciendo recuerdos, campanas marcando las horas. Pero Catalina sabía que, por debajo, había cosas que ya no podían volver a ser las mismas. Una tarde de septiembre, cuando el cielo de Naucalpan se llenaba de nubes cargadas y el aire olía a lluvia próxima, subió de nuevo con su madre y sus hijos. No había ningún evento especial. Simplemente sentían la necesidad de volver como familia, no solo como protagonistas de una historia. En la explanada, un grupo de mariachi tocaba las mañanitas para una quinceañera que había subido a dar gracias. Niños corrían con globos tricolores porque se acercaba el 15 de septiembre. La basílica, iluminada, parecía observarlos a todos con esa mezcla de solemnidad y fiesta que solo se da en México, donde lo sagrado y lo cotidiano se abrazan sin pedir permiso. «Vamos primero a la sala», propuso Catalina. Entraron. Dentro, el ambiente era más fresco. Un par de turistas leían los textos en voz baja. Una señora se persignaba frente a una foto antigua. Un niño señalaba un tracto de tierra en una imagen y preguntaba si eso era la ciudad. Teresa se detuvo frente al nombre de su padre. «Cada vez que lo veo», dijo, «siento que le estoy pasando lista. Presente, don Severiano», como en la escuela. Diego, ya más alto, se acercó a la vitrina donde estaba la copia del documento de expropiación, con ciertos datos cubiertos. «¿Te acuerdas cuando encontramos esto en el archivo?», preguntó. «Claro», respondió Catalina. «Me acuerdo de cada grapa oxidada, de cada hoja». Salieron de la sala y se dirigieron a la nave principal. Encendieron una veladora. Catalina no le pidió a la Virgen que resolviera sus problemas económicos ni que le diera milagros espectaculares. Le pidió otra cosa, coherencia. «Que no me deje olvidar lo que aprendí», murmuró. «Que no me deje usar tu nombre para justificar injusticias, pero tampoco para odiar a los que creen de otra manera». Al salir, se encontraron con la señora del rebozo azul.
la misma que Catalina había conocido aquella tarde en la banca de piedra. «Mira nada más», exclamó la señora, «la famosísima Catalina». «No exagere, doña», rió ella. «Famosa no soy, no más ruidosa». La señora sonrió. «Ruidosa, pero necesaria», dijo. «¿Supiste? Mis nietos vinieron a la sala y vieron el nombre de su bisabuelo. Por primera vez preguntaron quién era. Yo se los conté sin sentir que estaba inventando. Eso también es justicia». Se sentaron un momento en la misma banca de piedra de siempre. Desde ahí, el paisaje de la ciudad se extendía como un mar de luces crecientes. «¿Sabes qué es lo que más me preocupa ahora?», dijo Catalina, pensativa. «Que esta sala, estas historias, se queden nada más aquí, como si fueran un museo más, y que los de abajo sigamos sin aparecer en los libros de texto, en los discursos oficiales». «Pues ya diste el primer paso», respondió la señora. «Antes ni siquiera teníamos dónde venir a decir, aquí estuvo mi padre. Ahora sí. Lo demás, quién sabe». Pero algo se movió. Unos días después, Araceli le llevó una noticia. «¿Te acuerdas del maestro de la secundaria que conocimos en la sala?», preguntó. «¿El que llevaba a sus alumnos a ver las fotos?». «Sí». Mandó un proyecto a la CEP para que en el programa de historia local incluyan la historia de los ejidos de Naucalpan y la Basílica. Quiere que los chavos no solo memoricen fechas de conquistas y reformas, sino también historias como la de tu abuelo. Me pidió permiso para usar tu testimonio». Catalina se quedó callada unos segundos. «¿Crees que hagan caso?», preguntó. «No lo sé», admitió Araceli, «pero antes nadie siquiera lo intentaba, y eso tiene mucho que ver contigo». Catalina asintió. «Dile que sí», respondió, «que use lo que necesite. Si mis hijos crecieron con otra versión de nuestra historia, tal vez otros también puedan». Esa noche, cuando Diego llegó de la escuela, traía un brillo distinto en los ojos. «Ma», dijo, dejando la mochila en la mesa, «hoy en clase de historia hablamos de la Revolución, y el profe dijo que, aunque hablemos de Zapata y Villa, también hay que hablar de los severianos de hoy, campesinos, ejidatarios, gente a la que le quitan tierras con papeles. No dijo tu nombre ni el de mi bisabuelo, pero yo sabía de quién estaba hablando». Catalina sintió una oleada de emoción. «¿Y tú qué hiciste?», preguntó. «Nada», respondió. «Bueno». Levanté la mano y dije que mi bisabuelo había sido ejidatario en Naucalpan, que ahora su nombre estaba en la Basílica. El profe me pidió que un día cuente la historia al grupo. Le dije que sí. «Pues ahí vas», sonrió ella. «No vayas a salir con que Dios no cobra renta y el salón se caiga de la risa». «Tal vez sí lo diga», rió Diego. «Pero también les voy a decir que si no hablamos, otros escriben por nosotros». El final de esta historia no llegó con un gran decreto ni con una indemnización millonaria. Llegó, más bien, en pequeños gestos acumulados, en la forma en que los peregrinos empezaron a detenerse un minuto más frente a la sala de memoria antes de irse a tomar selfies, en las conversaciones entre vendedores que ahora se sabían parte de una historia larga, no solo tolerados en un espacio sagrado, en las homilías donde de vez en cuando algún sacerdote mencionaba el compromiso con la justicia y la memoria de quienes entregaron su tierra, en el hecho de que, entre los nombres grabados en un muro, hubiera uno que antes estaba condenado a vivir únicamente en la memoria de una familia. Catalina, con el tiempo, dejó de ser noticia, pero no dejó de ser referente. Cuando alguna trabajadora de limpieza, en otra parte de la ciudad, se atrevía a denunciar un abuso, a exigir un contrato justo, a cuestionar una orden injusta, a veces le decían en confianza: «Vi tu historia, me dio valor», y aunque ella no siempre podía acompañarlas en sus luchas,
Sabía que el ejemplo viajaba por caminos invisibles. Una tarde, ya con algunas canas visibles y los hijos más en su propio mundo, se encontró a sí misma otra vez, subiendo la cuesta de los Remedios, sola. El sol se escondía detrás de nubes densas, el viento traía olor a tierra mojada, aunque todavía no llovía. La ciudad rugía a lo lejos, como siempre. Entró a la basílica, encendió una vela. «No vengo a pedirte nada», dijo en voz baja mirando a la Virgen. «Vengo a darte las gracias porque, a pesar de los hombres, la fe de mi abuelo no fue en vano, porque gracias a esa fe, a esa terquedad, mis hijos no crecieron creyendo que todo lo que se pierde sin remedio». Al salir, se detuvo un momento en la barandilla desde donde Naucalpan se ve como una alfombra infinita de techos y calles. Pensó en cuántas basílicas, templos, centros comerciales, fábricas, residenciales se habían construido en ese mar de concreto sobre historias similares a la suya. No podía cambiarlas todas, pero tampoco se sentía impotente. Si por cada lugar como este hubiera al menos una sala de memoria, se dijo, tal vez este país sería distinto. Bajó la cuesta con paso tranquilo, la carpeta de plástico ya más ligera, casi vacía. Los papeles importantes estaban ahora en copias digitales, en archivos de colectivos, en manos de abogados, en notas periodísticas. Lo que cargaba, sobre todo, era otra cosa, la certeza de haber cumplido con algo que le debía a su abuelo, a su madre, a sí misma. En el camino una joven la detuvo. «Disculpe, ¿usted es Catalina Hernández?», preguntó. «Mi mamá dice que gracias a su historia ella se animó a reclamar cuando quisieron correrla de su trabajo sin liquidación. No ganó todo, pero al menos le pagaron algo. Solo quería decirle eso». Catalina la miró, sorprendida y conmovida. «Dile a tu mamá que no fue solo por mí», respondió. «Fue porque ella decidió no quedarse callada». La joven asintió y siguió su camino. Catalina retomó el suyo. Mientras bajaba, pensó que al final, la Basílica de los Remedios seguía siendo un lugar de promesas, algunas hechas a la Virgen, otras hechas entre la gente. La diferencia ahora era que ya no todas se quedaban en el aire. Algunas se escribían en paredes, en aulas, en memorias, y la promesa que Catalina se hizo a sí misma, no dejar que las historias de los suyos fueran borradas, se cumplió, no porque alguien de arriba la concediera, sino porque una mujer que limpiaba pisos decidió que su voz valía tanto como las campanas que repicaban sobre la ciudad. Cuando la primera gota de lluvia cayó sobre su rostro, levantó la cara y sonrió. No era un milagro. Era simplemente la vida, cayendo sobre una tierra que, aunque le habían arrebatado en papel, seguía siendo suya en lo más importante, en la memoria y en la dignidad. Y mientras esas dos cosas permanecieran, ninguna expropiación, por más sagrada que se proclamara, podría borrar por completo lo que la gente humilde había sembrado, ni en las milpas, ni en las colinas, ni en la historia.